Continuamos en este Egunon Vizcaya, ya lo saben, que nos gusta acercarnos al mundo de la seguridad y la salud en el trabajo, nos gusta aprender, nos gusta acercarnos a conceptos que quizá en algún momento por su nombre pues no identificamos a la primera, pero que después cuando nos lo explican sí que nos permiten identificar situaciones, conductas y riesgos que encontramos en nuestros espacios de trabajo, y lo hacemos como siempre de la mano de IMQ Prevención. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad que tienen las empresas cuando se trata de gestionar los impactos o los riesgos psicosociales en sus trabajadores, y para hacerlo estamos con Irache Barona, que es responsable del área de psicosociología de IMQ Prevención. Egunon. Egunon. Bueno, tema muy interesante el que tenemos hoy. Yo siempre lo digo, que muchas veces los conceptos, ¿no?, cuando los formulamos le pueden sonar, ¿no?, más alejados al oyente, pero luego cuando entramos en materia, cuando entramos en esas cuestiones cotidianas, enseguida se entienden. En este caso hemos hablado también en el pasado de los riesgos psicosociales, y hoy ponemos, pues como decía en esa introducción, el foco en la parte de la responsabilidad de la empresa. ¿Cuáles son los errores que se suelen cometer más habitualmente en cuanto a esa responsabilidad que tienen las empresas con sus trabajadores? Bueno, pues efectivamente en ocasiones anteriores hemos hablado de cómo hacer una buena gestión de los factores psicosociales, pero nos encontramos con que hay empresas que son un poco reacias a actuar, y cuando realmente tienen lo que podríamos llamar como un accidente psicosocial, no entienden su responsabilidad y no la quieren asumir. ¿Cuál es el mayor error que cometen estas organizaciones? Bueno, pues precisamente el de no entender que el daño a la salud producido a una persona cuando el origen está en el entorno de trabajo, en las malas condiciones de trabajo, es un accidente laboral. Entonces, esa responsabilidad que tiene la organización de garantizar la seguridad y la salud de las personas se lleva también a la parte psicosocial. Y por tanto, la responsabilidad es de la organización en cuidar a esa persona y en ver qué es lo que ha ocurrido y qué medidas se tienen que adoptar para que eso no vuelva a ocurrir. Uh-huh. ¿Y cómo se puede prevenir caer en estos errores? ¿Qué pueden hacer también las empresas pues para evitar caer en ello? Bueno, ya hemos hablado en ocasiones anteriores que es un poco la base, es la parte de la prevención, ¿no? Que es la gestión de los factores psicosociales. Lo primero, formar a las personas, que todas las personas de la organización sepan qué son los factores psicosociales y cómo les pueden afectar. Los factores psicosociales sabemos que son elementos de la organización que tienen capacidad para afectar a la salud de las personas. Y si las personas son conscientes de esos factores y de ese daño a la salud, en qué forma puede aparecer, va a ser mucho más fácil que lo puedan identificar mucho antes de ocasionar ese daño, y que se puedan establecer las medidas. Luego también tenemos la parte de la evaluación de factores psicosociales, que al final es una fotografía que hacemos a la organización en un momento concreto. Entonces, en esa fotografía vamos a poder identificar esos factores que están en una situación un poco distorsionada, desequilibrada, y que tienen capacidad para generar un daño a las personas. Uh-huh. Entonces, esos factores psicosociales que están en una situación de desequilibrio, los podemos trabajar en ello para que no generen ese daño. Y luego, por último, tendríamos el protocolo, que al final, protocolo de gestión de conflictos y de acoso en todas sus vertientes, y la violencia, nos va a ayudar, es una herramienta que damos a las personas para que en cualquier momento en el que estén viviendo una situación de tensión puedan, de alguna manera, levantar la mano, activar ese protocolo para decir, necesito ayuda. Esas son las herramientas básicas. Eso es la actuación de la empresa, de la organización, para prevenir esas situaciones. Y tenemos que tener en cuenta otro aspecto que es importante en la gestión de los factores psicosociales, y es el entorno de trabajo. Normalmente asociamos el entorno de trabajo al espacio
propiamente dicho de trabajo, ¿no? Es decir, mi puesto de trabajo, las zonas comunes, etcétera. Pero también tenemos que tener en cuenta que abarca áreas de descanso, el comedor, vestuarios, etcétera. Pero también aquellos desplazamientos que tengamos que hacer con ocasión de trabajo, eventos, jornadas a las que tenemos que asistir, e incluso, y aquí es donde en muchas ocasiones nos despista un poco esta definición de entorno de trabajo, ¿no? También comidas o eventos de la empresa, la cena de Navidad, donde en muchas ocasiones ocurren roces entre personas. Eso también es entorno de trabajo, y ahí la empresa también tiene que actuar en el caso de que haya habido, bueno, pues algún problema, alguna situación de tensión. Y claro, como en tantas otras cuestiones, es importante, ¿no? Elegir el momento o entender el momento. ¿En qué momento tienen que actuar las empresas? En el momento en el que tengan conocimiento. Pero ese conocimiento no tiene por qué ser a través de esa activación del protocolo, es decir, un conocimiento, digamos, formal, sino que también podemos dar un paso adelante y analizar cuál es la situación cuando vemos a una persona que la vemos que está mal, oímos comentarios de que hay algún departamento en el que la situación no es buena. En muchas ocasiones ahí las organizaciones giran la cabeza a otro lado, miran para otro lado y dicen, bueno, yo como no sé nada, a mí oficialmente no me han dicho nada, yo voy a esperar. Lo que estamos esperando es a que realmente ese daño a la salud se materialice para actuar en ese momento. Lo mejor es prevenir. Igual realmente no es nada. Vamos a analizarlo, vamos a investigarlo y así veremos si podemos tomar medidas que eviten que se materialice esa situación. Y una vez identificado el momento adecuado, ¿cuáles son los pasos que se deben dar? Bueno, pues lo primero es saber en qué situación estamos. Puede ser una situación en la que una persona está sobrepasada por la carga de trabajo, por ejemplo, y entonces eso le genera un estrés. O puede ser un problema de relaciones, un problema de la persona responsable porque no es capaz de ejercer un liderazgo positivo con las personas con las que tiene que trabajar, o simplemente entre personas de un mismo rango en el que las relaciones no son buenas, por la razón que sea. En todos esos momentos la empresa tiene que investigar, pero sabiendo en qué situación está. Entonces las medidas tienen que ir adaptadas a cada una de esas situaciones. Por eso es importante primero hacer un diagnóstico de cuál es la situación que se está dando, hacer un buen análisis y en función de eso analizar cuáles son las causas que están generando esa situación y establecer las medidas. En el caso de que hayamos tenido un daño a la salud, por ejemplo, una persona que tiene una baja de larga duración se puede considerar incluso una baja de más de 30 días, que es la recomendación de Osalan. No hay nada legislado en este sentido, pero Osalan sí que aboga un poco por ese criterio de 30 días. Se considera una baja de larga duración. Si tenemos la sospecha de que sea por un tema psicosocial, ahí tendríamos que empezar a investigar. También cuando una persona que está de baja por contingencia común pide un cambio de contingencia. Es decir, lo que nos está diciendo es, mi situación de baja no es por algo que pertenece a mi vida privada, sino que es por algo que pertenece a mi vida laboral. ¿Quién origina esa situación o quién la ha permitido? La organización. Por tanto, la organización es la que debe investigar esa situación y ver qué medidas tiene que tomar. En el momento en que tenemos una persona que ha tenido ese accidente psicosocial, por así llamarlo, que tiene un daño a la salud, lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona, reparar el daño. Entonces, para eso, en el momento en que vuelva al ámbito de trabajo, que se reincorpore, lo primero que tenemos que hacer es hablar con esa persona para ver qué tal está, cómo se va a reincorporar,
Se puede hacer una vuelta al trabajo que sea escalonada, es decir, esta semana empiezas trabajando solamente a media jornada, la semana que viene vas aumentando gradualmente. Igual si tiene un problema de relación con otra persona, habrá que ver de qué manera se van a relacionar, en qué términos. Igual es importante que no coincidan en horarios, que no compartan una misma tarea, por lo menos al principio, para que todo eso se vaya encauzando de una forma natural, pero que la vuelta al trabajo a esa persona no le genere ningún tipo de preocupación, de ansiedad, y que le permita volver de una forma gradual, adaptar sus tareas. Ha habido cambios en la organización, hemos cambiado de programa, entonces esta tarea que se hace con este programa nuevo que lo desconoces, bueno, pues de momento no la vas a hacer. Encárgate de otras cosas que para ti son conocidas y es algo en lo que te vas a sentir cómoda, y puedes empezar con eso. Y luego ya poco a poco ya te iremos enseñando ese programa y ya te irás adaptando. Es decir, se trata un poco de cuidar a esa persona para que su vuelta al trabajo pueda ser, bueno, pues cómoda, y por supuesto hacer un seguimiento al de 1 mes, 3 meses, 6 meses. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te encuentras? ¿Ha pasado toda esa situación que te estaba afectando y estás mejor ahora o no? Y luego, claro, también tenemos las medidas organizativas, es decir, claro, ¿qué es lo que ha ocasionado esa situación de daño a la persona? Tendremos que analizarlo para ver cómo lo podemos corregir, porque si no, esa persona va a volver a recaer, o otras personas pueden estar ahora mismo en una situación muy parecida. Por eso tenemos que cuidarlo. Claro, y hemos hablado de la responsabilidad de la empresa como tal, pero luego todo ese entorno, los compañeros, ¿qué pueden hacer también para ayudar? Y hasta qué punto pueden tener también cierta responsabilidad en estas situaciones que se dan? Pues responsabilidad tenemos, porque al final somos parte del ambiente de trabajo de la organización. Es decir, cada persona es responsable del ambiente que genera. No podemos esperar estar en una organización en la que todo el mundo es amable conmigo. Yo también tengo que tratar con respeto y con empatía al resto de personas. Tenemos que tener en cuenta que al final, cuando entramos en una organización, no conocemos a las personas con las que vamos a trabajar. Y yo puedo estar trabajando en una organización y vienen personas nuevas. Yo me tengo que adaptar a esas personas. Claro. Esas personas pueden ser totalmente distintas a mí, pero tengo que llegar a un entendimiento para poder trabajar con esas personas. Entonces, tengo que tener, ante todo, respeto, educación y empatía para entender cuál es la situación de la otra persona, ponerme en su lugar y ver de qué manera puedo hacer que el trabajo fluya. Lo más fácil en una situación de tensión, cuando un compañero o una compañera no llega a su trabajo, no hace las cosas, es enfadarme y decir, ojo, esta persona no funciona, no quiero trabajar con esta persona. Igual lo que tenemos que hacer es ir hacia esa persona, dirigirnos a ella y preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? Claro, pues ¿te puedo facilitar de alguna manera? Entonces, de esa manera vamos a poder generar pues una empresa más humanizada, más de trato real a las personas. En muchas ocasiones nos quejamos de que solamente somos números en la organización. Necesitamos empresas que sean más humanizadas, que traten bien a las personas, pero también necesitamos, y tenemos que asumir esa responsabilidad, necesitamos un trato más amable y más humano con las personas con las que trabajamos, no solamente internamente, sino con personas de empresas externas con las que tenemos que trabajar. Pues ha sido francamente interesante y muy instructiva esta charla con Irache Barona, que es responsable del área de psicosociología de IMQ Prevención. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zuri.